Bueno, ahora momento de la columna económica, hablando un poco de todos estos números, la inflación. Estamos con el contador Carlos María de los Santos. Contador, ¿cómo le va? Buen año. Un placer Igualmente. estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, contador, año nuevo, inflación vieja, ¿cómo se puede catalogar? Y bueno, la verdad que es un tema complicado, ¿no? En definitiva, hemos terminado en el 17 con casi el 25%, cuando estaba presupuestado el 17%. Realmente es un tema complicado en la Argentina, pero sobre todo yo diría que se complica más cuando te lo pones como un objetivo. Yo lo comparo y digo, es como que hablemos de riesgo, de pobreza cero. Imposible. Claro, o por lo menos no en el corto plazo. El tema de la inflación es un tema delicado y sobre todo desde qué punto de vista o con qué medidas se va a atacar. Por ejemplo, el ministro de la jefatura de gabinete plantea de un sueldo de un 15% para que no se dispare la inflación. Bueno, la lógica y todo indica que la inflación va a ser muy difícil también que este año sea del 15%. ¿Y qué implicancia tendrían que los salarios estén debajo de la inflación? Es que de alguna manera el mercado interno, es decir, va a haber menor poder adquisitivo, por lo tanto el mercado interno cae. Al tener un dólar como el que tenemos, la exportación se hace muy difícil, salvo la parte, yo diría, agraria, digamos, de los cereales, de los commodities, pero una exportación industrial prácticamente no hay, todo lo contrario. Ahora en Chile fueron a verlo al Papa, pero fueron a comprar. En Paraguay hacen colas para ir a comprar. Es decir, esta es la realidad. Entonces, menor poder adquisitivo por parte de un gran sector de nuestro país, que son los asalariados, los trabajadores, es realmente complicado para plantear el desarrollo. Porque fíjate vos que también estamos esperanzados y ojalá se dé que van a venir inversiones del exterior, pero en realidad las inversiones, primero que han venido muy pocas, la mayoría ha venido por la especulación financiera. Es decir, traen dólar, lo colocan en el LEVAC hoy al 28%, dentro de un año se llevan el 28% en dólar, o póngale el 15% en dólar, si hay que una mini devaluación. Pero realmente es una ganancia extraordinaria en el mundo, que a usted le paguen en dólar un 1% es casi una excepción. De acá, llevarse el 15, digamos, te está llevando la ganancia de 15 años. Ahora, para venir a invertir, yo digo, si no tenés mercado interno y no tenés de tu producción, no tenés para venderla al exterior, ¿qué sentido tendría la inversión? Salvo para algunos rubros, que puede ser todo este desarrollo, digamos, de la energía sustentable, digamos, que no sea la eléctrica, y para la parte de ruta, supongamos, para la infraestructura, pero realmente una economía para desarrollo, para pensando, yo digo, en el hombre, se avisora un camino difícil, diría yo, en el sentido de si lo queremos enfocar al tema económico con las variables, yo diría, teóricas de la economía. Yo lo que creo que hay que pensar, como siempre digo, es en la economía real, lo que produce. Esto es lo que tenemos que levantar. Contador, ¿hay un secreto, hay un sistema, algo que de alguna manera frene esta escalada inflacionaria? Mira, ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que dar recetas en esto yo creo que es muy imprudente. Primero, que creo que si el gobierno fue elegido por el pueblo y existe este gobierno cree que va a tener una solución, yo creo que de alguna manera hay que esperar, porque yo no soy partidario de empezar a dar recetas, digamos, porque hasta ahora nadie lo solucionó. Esto es lo mismo que cuando se planteó lo de el problema de los jubilados, una fórmula a la otra. En realidad ni el gobierno anterior ni este gobierno solucionó el problema. Tener 7.000 o 8.000 pesos hoy un jubilado muere por pulmonía simple o doble, pero muere.
Lo que nosotros queremos es que los jubilados vivan. Por eso, en esta disputa yo creo que hay que darle libertad al gobierno que realmente demuestre que esta es una posibilidad. En lo personal, creo que es difícil. Yo, más que dar indicaciones, lo que diría es que hay algunas cosas que tendríamos que tener en claro. Por ejemplo, que necesitamos un mercado interno. Para eso necesitamos un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, o por lo menos que no caiga. Acá en la provincia, fíjate vos, en el primer año, el 2016, del gobierno de Domingo Pepo, se dio hasta más o menos un 30%, la inflación fue del 40%, o algunos creen que más. En este año, una inflación de casi el 25%, se dio un aumento del 12%. ¿Cuánto poder adquisitivo se perdió? Con todo eso, las consecuencias que tiene. Estuvo prácticamente parada la justicia, estuvo las escuelas prácticamente paradas, la parte de la salud, inscribir una propiedad en los registros era realmente sacársela grande, pues no sabías qué día podían estar abiertos. Estas son las complicaciones que yo creo que hay. Ahora, por ejemplo, yo digo, para salvar la parte, yo diría, productiva, podemos tener un dólar que juegue para el agro, por ejemplo. En estos momentos no hay productores de vacaciones, no hay absolutamente nada, están sembrando y alambrando con la parte climática para sembrar el maíz, para sembrar la soja, es decir, están metiéndole al trabajo y no saben lo que van a ganar porque no saben cuánto va a costar el dólar al momento de vender, porque es un dólar que no depende de la producción, sino de la timba financiera, o si fueron muchos de vacaciones o no. Que yo no estoy en desacuerdo que, Miguel, vos te tomes vacaciones, ni nadie, yo también me la voy a tomar, pero yo digo, ¿tenemos algún derecho de que nuestro gasto haga depender a la parte productiva? Estos son los aspectos que creo que hay que entrar a señalar al gobierno, no tanto la solución, que la busquen, pero lo que no podemos tener en el caso del dólar es un dólar para la timba financiera, el mismo que sea para el sector productivo. Contador, el gobierno habla de números o de algunos números en lo que tiene que ver con una proyección de inflación para este año. Su experiencia, su visión, ¿qué dice? ¿Qué inflación podemos llegar a tener a diciembre de este año? Bueno, realmente hay que ser mago, ¿no? Pero yo creo que con todos estos aumentos de tarifa, todo esto que hace a la parte dura, a la parte de núcleo que se llama de inflación, es decir, todo el transporte, la energía, el agua, el gas, realmente si se va a plantear esta política de ajuste para volver a eliminar los subsidios como plantea el gobierno nacional, evidentemente eso se va a trasladar a precio. Y yo creo que el 15% es una vara corta, Contador, en mi opinión personal. Dar recomendaciones de cómo frenar la inflación es difícil. ¿Qué recomendación le damos a la gente? Bueno, yo diría que en el caso de endeudarse, por decir, la inflación, yo creo que debe tener un solo beneficio la inflación, que es cuando vos te endeudás sin cláusula de ajuste. En unas columnas anteriores los chicos me preguntaban qué iba a pasar con los créditos, por ejemplo, para la vivienda. Bueno, estos, por ejemplo, están en pésima situación porque se ajusta. Ahora, si a mí me dieran un crédito, digamos, a tasa fija, que yo veo que es manejable y que no se me va a ajustar por ningún índice, o pueda comprar con tarjeta sin intereses, ese es el único beneficio, porque todo lo otro realmente la inflación perjudica. Pero hay otro elemento que no se dice en el ambiente político. ¿En qué grado incide, yo digo, en el ser humano o en la gran cantidad de habitantes el tema de la inflación? Fíjate vos, se habla de que la mayoría de los asalariados de promedio en el país, o por lo menos más del 50%, no gana más de 10.000 pesos. Bueno, una incidencia de la luz, pongamos que ahora en el Chaco alguien tenga que pagar 400 pesos más, va a significar de alguna manera sobre los 10.000 que está cobrando, significa el 4%.
Menos del sueldo. ¿No es del, cierto? del sueldo, exactamente. exacto. Ahora, no es lo mismo la incidencia de alguien que gane más y que en vez de 400 pague 800, pero que gane 50.000, la incidencia a lo mejor es del 1%. Seguro. Por eso digo que el tema de la inflación, muchos no le dan por ahí la importancia porque no se siente tanto, de última es un desahorro, pero las cosas elementales de la vida la tiene. Alguien que hoy cobre más de 30, 40.000 pesos, de alguna manera tiene una vida, llamémosle digna, si queremos ponerle un nombre. Ahora, el que gana 10.000, cualquier aumento tiene una incidencia, yo diría, espectacular y prácticamente queda sin desahorro. Contador, por último, usted hablaba un poco al comienzo también del tema de las paritarias, es decir, una paritaria de un 15% negociar este año va a ser por lo menos casi imposible, con este escenario, ¿no es cierto? Mire, la verdad, Miguel, lo correcto, y yo creo que así lo van a plantear los sindicatos, muchos van a pedir, según la correlación de fuerza que tenga, van a pedir más, sí. Pero el que se plante en 5 seguramente va a pedir la cláusula gatillo, esta famosa cláusula gatillo que yo digo, bueno, una vez que pase el 15, me ajustan automáticamente por la inflación. En realidad, si el gobierno realmente quisiera defender el poder adquisitivo de los trabajadores, esta es una cláusula que no, yo diría que no le debe ni molestar ni preocupar. Ahora, si queremos que el salario real baje para que haya una mayor competitividad, digamos, del salario en la parte industrial, bueno, es una posición que yo no estoy de acuerdo, porque te vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos un dólar exportación, tenemos un dólar para importar y no para exportar. Entonces, yo no creo que por ese lado consigamos el desarrollo. Pero te reitero, Miguel, y para terminar, y no serte tan amplio esto, creo que más o menos hemos explicado las preguntas que vos me planteaste. Pero sí hay una cosa que tiene que quedar seguro. A mí me parece que es hora de que a este gobierno lo dejemos gobernar. Esto no quiere decir que nos avasalle, ¿eh? Yo creo que hay cosas que hay que cuidar, pero yo digo que hay que dejarlo gobernar, porque a buena hora sería que el programa económico del gobierno nacional triunfe, porque esta sería una alternativa realmente que nos va a beneficiar a todos los argentinos. Pero sí pienso que tenemos que ser defensores fundamentalmente del mercado interno, y esto significa defender el salario real. Contador, como siempre, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y como, bueno, la esperanza de que Seguro. Se entienda, ¿no? Seguro. No es fácil esto, explicar estos temas. Muy amable, contador. Continuamos en Noticiero 9. Para volver a ver 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis.